summer we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Como mencionaba al principio, estamos en el 503 aniversario de la Reforma que inició Martín Lutero, con aquellas 95 tesis en la puerta de la catedral de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Desde entonces para acá ha llovido mucho, pero fruto de todo eso es también la sociedad en la que vivimos, por lo menos de Centro Europa para arriba. De Centro Europa para abajo, en Trento se quedó en Trento, y los que se asentaron en aquellos otros valores, pues ha habido una realidad diferente que también la podemos ver y plasmar. Pero como veis en el fondo de esta diapositiva, el poder de la salvación del Evangelio radica en esa... Fueron 3 solos, luego se añadieron 2 más, no hace mucho. Sola Escritura, sola gracia, solo fe. Esos fueron los 3 solos de la Reforma, eso que quede claro. Luego se añadieron posteriormente otros 2 frutos de los primeros. En la Escritura y la gracia y la fe descubrimos solo Cristo. Y fruto de todo ello es que a Dios le tenemos que dar la gloria. Pero la base de la Reforma fueron esos 3 primeros. Sola Escritura, sola gratia, sola fiide. Solo la fe. Por eso el Evangelio es y tiene un poder de salvación. Y en primer lugar hemos escuchado lo que nos decía Romanos en el capítulo 1, que fue, al traducirlo Lutero del griego y los idiomas que conocía el arameo a la lengua vernácula en aquel siglo XVI de los alemanes, él descubrió, siendo monje, una realidad diferente. Y una de ellas fue esta, los versículos 16 al 17. No me avergüenzo del Evangelio. Y hay cosas en nuestra vida que sí deberían de avergonzarnos, cada día, a cada uno de ellos. Por eso el poder de salvación del Evangelio radica en esa actitud. Por eso venimos a participar como miembros, como cristianos, de la cena del Señor por gracia. Jesús lo dijo y lo afirmó así en Marcos 8:38. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fijaros, lo opuesto de vergüenza es la gloria. Hemos de vivir, por lo tanto, la gloria del Señor también aquí. Pablo, no solamente en Romanos, en Gálatas 6:14, vamos a mencionar bastantes versículos, porque es la realidad de la Reforma y de nuestras vidas, la palabra de Dios, sola Escritura. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, que él tenía claro que el Evangelio es de gloria para la gloria del Señor, no para gloria nuestra, no para que nos reconozcan como buenos o peores o medianos o estamos en buen camino como cristianos. No, toda la gloria siempre es para el Señor. Y eso no nos tiene que dar vergüenza, sino darnos identidad. Pero ¿cuál es la explicación de ese Evangelio? ¿Qué predicó Jesús estando en la tierra? En Marcos lo podemos escuchar, en Marcos 1:14, el Evangelio nos habla claramente de cuál tiene que ser también una explicación básica y sencilla. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la explicación del Evangelio. Arrepentíos y creed.
No hay más. Lo podemos explicar, podemos hacer exégesis del texto, hermenéutica, hacer grandes predicaciones, conferencias, arañar todo lo que podamos al texto griego o arameo. Pero es básico, arrepiéntete y cree en el Señor. Por eso, solamente hay dos patas que puedan explicar el Evangelio: la vida de Cristo. Cristo en tu vida. Es decir, Cristo, Dios, el Mesías, Emmanuel. Pero Él tiene que vivir, no tiene que ser una pronunciación de una tesis, de una frase en un Facebook, en un WhatsApp, en un Twitter. Tiene que ser una definición de mi estilo, de tu estilo de vida, con todo lo que acompaña. Si nos seguimos arrepintiéndose es porque seguimos siendo, evidentemente no queda otra, pecadores arrepentidos cada día en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando decimos que la vida de Cristo está en mí como primera parte del Evangelio, estoy reconociendo lo que luego vamos a hacer al participar del pan y del vino. Que Cristo, precisamente con su sacrificio, hizo que me pudiera acercar ahora libremente al Señor, porque Él quitó el velo que nos separaba. Por lo tanto, esa vida da ahora sentido a mi vida. Ya no vivo yo, dirá Pablo, sino más Cristo vive en mí. Y todo lo que sufro y padezco en mí es por su gracia, para su gloria. Esas son las dos patas. Pero esa explicación de la vida, nos dice Romanos 3:10 y 3:23, que cada persona, como es pecador, no merece la vida. La paga del pecado es la muerte. Y el regalo, y lo digo subrayado, regalo, no merecido, de Dios es vida eterna. Por lo tanto, no es algo que yo adquiera, coja por méritos, sino que es un regalo inmerecido. Esto en Evangelismo Explosivo se enseña diciendo, imagínate que alguien te regala en un día normal, que no es ni el día de tu santo, ni de tu cumpleaños, ni de nada, te hace un gran regalo y tú te sorprendes y dices, ¿por qué pides explicaciones? Pues porque quiero hacértelo porque me sale del alma. Ah, pues vale. Y como que nos sienta mal, porque como no es nada que yo merezca, pues parece que es menos regalo. A lo mejor por eso muchas personas todavía no acaban de aceptar a Cristo. Porque piensan que en el fondo es que tengo que merecer que sea o muy pecador, muy pecador, muy pecador, un sinvergüenza con mayúsculas y exponencialmente sinvergüenza, o si soy normal, no. Ahí está la gracia del Señor. El hombre es justificado por medio de Cristo en la cruz. Dios nos ama porque es amor. Y por eso se nos da de esa forma. Y nos da ese abrazo. Pero si no estoy llorando, pero es que Dios es tu creador y te abraza. Y quiere que te deleites en su abrazo, en su amor. Y que sientas ese cosquilleo, que sientas esa esperanza. Porque eso es la gracia, la explicación de esa nueva vida de Cristo en nuestras vidas. Porque como dirá en Romanos 1:16, la gracia de Dios es creer y andar por fe. Pero esto lo vamos a ver también más adelante. Porque cuando creemos en esas dos bases y andamos, nos dice Mateo 5:48 y nos subraya claramente, ser perfecto como vuestro Padre Dios es perfecto. No quiere decir perfecto inmaculado, No quiere decir eso. No quiere decir sin mancha, sino perfecto en cuanto a que en el pecado habíamos errado y ahora eres perfecto, es decir, ahora vas en la línea correcta. Es lo que nos está mostrando el texto. Dios quiere que ahora vayamos en esa nueva vida, esa explicación de la vida en Cristo, que vayamos andando conforme a la fe y a la gracia. No siguiendo los pasos del pecado, sino siguiendo los pasos ahora, los dones del Espíritu del Señor. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Yo antes era, pero ahora
con todos mis defectos, soy. Trato de ser perfecto, de agradar a la voluntad de Dios. Por eso la naturaleza del Evangelio, ¿cuál es? El poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Por qué es poder? ¿Es poder porque me haya bautizado o haya confirmado mi fe? ¿Es poder porque tomo de la Santa Cena? ¿Es poder porque siento una emoción y me caen las lágrimas a borbotones cuando canto una alabanza? ¿Eso es poder? Porque si eso es poder, somos muy pobres. No hemos entendido nada. Imaginaros una persona que tiene problemas lagrimales, que no puede exteriorizar su gozo, como varios síndromes que hay psicológicos. ¿Es eso la exteriorización, la fe, la gracia, el gozo, la vergüenza? ¿Eso es el poder? Poder en el Evangelio, dinamis, tiene que ver con eficacia, con fuerza, con milagro, con capacidad, poderosamente con potencia, con potestad. Y todo ello no procede de nosotros, no procede de ti, procede de Dios, que es el que nos ha acercado al Padre, al Padre por medio del Hijo. Es decir, que el poder del Evangelio no radica, la naturaleza no radica en nosotros, sí está en nosotros, pero parte del Eterno, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hacia cada uno de nosotros. Por eso es poder. ¿Os acordáis en el diálogo que tenía en casa de su amigo Lázaro con sus hermanas Marta y María? Ya había muerto y Marta está ahí lamentándose y le pregunta, pero ¿qué pasa aquí entonces? Y Jesús le dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuál fue la respuesta de Marta? Esa tiene que ser nuestra respuesta. Es decir, que no se trata de yo afirmar, sino todo aquel que vive, Cristo es vida, que vive y cree en mí, son dos elementos que van intrínsecamente unidos. No puedes decir que crees, que vives, si uno está fallando. El que vive cree y el que cree vive. No se puede disociar, no se puede romper. Es inseparable. Por lo tanto, nuestra naturaleza, claro que efectúa una renovación, un cambio, cada día en la medida que nos entregamos en ese proceso de vida, de renovación, del poder del Evangelio. Pablo había experimentado ese poder personalmente por primera vez cuando encontró a Jesús sin saber quién era, camino de Damasco a perseguir a los que decían del camino, a los de la iglesia. Y el Señor le tocó y luego le hizo cambiar su nombre. Ya no serás Saulo de Tarso, sino Pablo. Por lo tanto, ahora el Evangelio que ha transformado su vida para él tiene una dimensión diferente, porque entiende perfectamente las profecías que estaban en el Antiguo Testamento como discípulo que fue de Gamaliel, aquel gran rabino judío, y ahora lo entendía perfectamente, no había un eslabón perdido, veía toda la fase en Cristo Jesús. Lo entendió, por eso su vida sufrió un cambio, una metanoia, sintió el poder del Evangelio. ¿Y cuál es el origen, por lo tanto? Porque él entendió que era Dios, que es poder de Dios. Esa naturaleza, ese poder, ese dinamis, viene porque es de Dios, no estaba en él. En él estaba el cumplir, el hacer cosas para agradar a Dios. Están yendo en contra de Dios cuando era Saulo. Por eso pidió permiso a los rabinos de la sinagoga para perseguir a los que eran contrarios a su pensamiento. Él tenía el poder, pero ese no venía de Dios, venía de los rabinos, que no estaban entendiendo a Cristo. Pero es entonces cuando él descubre que ese poder que él tenía procede de Dios y es amor. No es persecución, no es condena, es respeto y es gozo hacia los demás.
Por eso nuestro evangelio no tiene que ser un evangelio basado en el poder del miedo. Convertíos que estamos en los últimos días. Voy a guardarme los apelativos. Desde Cristo el siglo I estamos en los últimos días. El reino de los cielos se ha acercado. Lo hemos leído en Marcos 1. Cuando la Iglesia recibe el poder del Espíritu Santo, el Señor viene pronto porque les prometió que vendría. Cuando quieren saber y arañan, pero Señor, ¿y cuándo serán? No os compete a vosotros saber las sazones ni los tiempos. Pues somos tan machacones que que hay que ver destrucciones y guerras y pandemias. Habéis visto que, por desgracia, en la zona donde fue liberado Pablo de Tarso de la Iglesia, cuando estaba en una cárcel, fue en la zona donde ha habido otro terremoto más, en Esmirna, esa zona de Turquía, porque está debajo de unas fallas que se están moviendo continuamente y tiemblan esas tierras. Pero sí es cierto que la prontitud de Dios es prontitud, no la sabemos cuándo, pero no hay que usar el poder del miedo para que se avergüencen y crean en el Señor. Sino el poder de Dios es amor, no es miedo. No hemos de invitar a que vayan a Dios porque, fíjate, estamos en los últimos tiempos. Mal hacemos, daño hacemos al Evangelio si predicamos así, porque el Evangelio no es eso. No es meter miedo, sino usar el poder de Dios, que es amor, que es paz. Claro que va a haber miedos a la realidad en la que estamos, pero la mal llamada fiebre española se cargó a 50 millones de habitantes en la Tierra. 50 millones. Y antes hubo muchas más guerras que murieron muchas más gente. Por lo tanto, no es que tengamos que hablar con miedo para que las personas vayan al Señor. Es que tenemos que vivir con gloria y descanso en el Señor, de que el poder procede de Él, no de lo que ven nuestros ojos, que va a ser fruto de nuestra maldad. No es que los chinos se hayan escapado, lo hayan metido, y cuando tiramos las bolsas de basura a partir de las 8 los contenedores, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios que tiramos comida estropeada? ¿Es de Dios la culpa? ¿O es de cada uno de nosotros? Es de cada uno de nosotros. Y que luego acaben las mascarillas, las gomas, ¿es culpa de Dios? ¿Ese es el poder de Dios? No, ese es el poder nuestro. Por lo tanto, siempre en nuestras generaciones y en cada generación tienen la tentación de ver que el poder de Dios es poner miedo delante de la gente. No. Por lo menos Jesús no lo hizo así. Pues no hemos de hacer tampoco nosotros, porque tampoco lo hicieron los discípulos. Pero sí hicieron el objetivo del Evangelio, de ese poder de Dios, que era la salvación. Lo seguimos leyendo, porque es poder de Dios para salvación. Esto indica liberación, indica gratitud, porque antes estaba encadenado y hoy las cadenas son rotas. Y fue el pasaje que leyó Jesús con 12 años, que ya era adulto, cuando fue con sus padres a Jerusalén a hacer las ofrendas y demás, la Pascua, y se regresa y su padre pues se cree que va con los amigos y se lo encuentra leyendo este pasaje del Antiguo Testamento. He venido a liberar a los cautivos. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que percibir que esa es la buena nueva, no el poder del miedo, sino que Cristo ha venido a liberarnos de todos esos miedos, que a pesar de esta realidad que no podemos borrar, pero sí podemos ayudar a que no se expanda por medio de nosotros o tratar que no se haga, porque es poder de salvación. Es para salvación, es para libertad. Esa es la buena nueva del Evangelio. No para condenar, no para quitarte y hacerte un lavado de cabeza, como algunas personas creen, sino para darnos libertad. Y podernos mover en libertad y asociar en libertad con otra persona y amarlos y respetarlos aunque sean contrarios al pensamiento nuestro. Pero si encontramos ahí respeto,
Fijaros lo que os voy a decir. Yo he encontrado a veces más respeto en personas que no son creyentes que en otros creyentes que están en contra de lo que yo creo. Estoy más a gusto con ellos. Veo más el vínculo liberador de la salvación, del poder del Evangelio, que con otros que dicen no, que si no tenía poder de lengua, que si no... Barbaridades. Que ese no es el poder de salvación del Evangelio. Ese es el poder de Satanás, que quiere dividir por medio de... No, es que el Evangelio tiene que ser con chaqueta, corbata. Vale, pues que se lo digan a Lutero, hace 500 años. No iba con chaqueta ni con corbata. No, es que tiene que ser... No. El poder de salvación es la aceptación del otro, y eso es todo un estilo de vida desde el Evangelio. Por lo tanto, ¿cuál es el alcance? Sigue leyendo el versículo. A todo aquel que cree. Pero vamos a ver, a todos. ¿Y por qué hay veces que no a todos les llevamos el Evangelio? O por lo menos nos cuesta. Sin embargo, el mensaje es claro. Todos necesitan ser salvos, dice el Señor también en Marcos 16:15. Claro que ciertamente llega primero al pueblo de Dios, a los judíos, pero también luego llega a los gentiles. Por eso el ministerio de los apóstoles y la gran comisión es ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, empezando por un lugar: Jerusalén, provincia, Judea y extensión hasta lo último de la tierra. A todos los lugares, a todas las personas. Hechos recoge Lucas cuando escribe, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y mujeres en el cual podamos ser salvos. A todos. Por lo tanto, sí es cierto que ese a todos, el poder de salvación de Dios, tiene una condición: el que cree. Por eso es para todos aquel que cree. Id y predicad el Evangelio, enseñándoles el Evangelio. Y que yo estoy con vosotros hasta el final. Por lo tanto, Dios nos pide que descanse nuestra vida, que descansemos en la seguridad de esa esperanza. Pero viviendo aquí esa esperanza liberadora, sintiendo la libertad aquí. A pesar de que muchas veces pensemos que estamos, hombres o mujeres, un poco cohibidos, pero hay libertad. El domingo que viene oraremos en la intercesión y haremos un poco de énfasis de la iglesia perseguida. La iglesia perseguida desde el primer siglo, pero ahora en otros países. Leía el otro día en Cuba, pues que el Estado cubano estaba poniendo hincapié en cerrar algunas iglesias, porque ahí no se permiten las iglesias, pero se toleran, se aceptan, ¿vale? Pero cuando no dices, porque hay oidores por todos sitios, como pasó aquí en la época franquista, entraban policías de paisanos en las iglesias a ver qué es lo que se predicaba, y si no, pues se detenía al pastor, pero los pastores no dejaban de predicar lo que tenían que predicar. Lo que no iban era en contra, porque no es predicar contra nadie, sino a favor de la libertad de expresión, el amor, el respeto, etc. Pues en Cuba han empezado a cerrar iglesias, porque son como una especie de mensaje subversivo para la sociedad. Pero lo mismo ha pasado también en China y algo también parecido está ocurriendo en Rusia, quitando las iglesias ortodoxas. No sé si la hermana ucraniana lo sabe, pero en Rusia eso siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora un poco más en algunas zonas. Porque son elementos subversivos. Porque hay un evangelio para todos y ese evangelio es el que cree, el que arriesga. ¿Que estamos atemorizados porque hay un virus? Tenemos que estar donde persiguen literalmente, físicamente, por tener una fe. Por eso tenemos que plantearnos qué modelo de fe estamos queriendo vivir o tratando de compartir. Una que tiene miedo a un bichito, que claro, hay que tenerle respeto, lógicamente, pero miedo, no. Respeto todo. Y medidas de seguridad, todas.
Pero miedo, dejar de... No, solo que tenemos que ser coherentes con todo lo que... Pero no entrar en una rueda, en una espiral depresiva, pues es que no podemos hacer... Nadie es capaz de orar en su mente, aunque no tenga voz, tenga faringitis, por otro hermano. ¿No es capaz de orar por otra hermana? ¿Alguien te lo impide? Porque nos pueden prohibir todo. Pero pensar libremente y orar libremente y alimentarme libremente en mi mente de lo que yo sé y puedo del Evangelio, aun no teniendo escritura, nadie me lo puede prohibir. Por eso el poder del Evangelio es para todo aquel que cree, cuya vida descansa en el que nos ha justificado. Porque eso es lo que nos dice el verso 17. El Evangelio es justicia de Dios y que se nos revela a todos. Y esa justicia de Dios tiene que ver con que nosotros tenemos que pagar por nuestra deuda. Pero ¿nuestra deuda pagada significaría el perdón de Dios? Antes lo hemos repetido. La paga del pecado es requiem in pace, muerte. Por lo tanto, no merecemos la justicia nuestra. ¿Yo qué es lo que tengo que pagar? No, eso fue precisamente lo que Lutero le da por escribir también las 95 tesis. Porque se compraba la fe con dinero, desde el miedo, vais a ir al infierno. Por lo tanto, todo el mundo a buscar dinero para echarlo allí, se le daba la cédula para que tuviera seguridad de que había sido perdonado. No, la justicia es de Dios. Por eso tiene sentido tomar del pan y del vino. No he hecho nada que merezca, ni lo haré nunca, que merezca el perdón de Dios. Si no es en Cristo, Cordero inocente, sin mancha, ofrecido por todos nosotros. Él es el que ha facilitado precisamente esa justificación, esa libertad. Solamente el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el resultado nos lo dice también. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se nos ha hecho justo en la revelación de Cristo. Se nos ha hecho evidente por medio de la fe como regalo de Dios. Tampoco he aceptado la fe. No me queda otra que ver que 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Ahora hago una anécdota. ¿Y 1 por 1? ¿1 por 1? Bien. No sé, algunos pasé una viñeta de esta que sabía. No sé si decían algún nombre de los que hay aquí. Un nombre latino, porque además un latino, no quiere decir que sea latino, lo puede decir cualquiera, ¿no? Y salen diciendo, 1 por 1, dice, 2. Porque entiende 1 más 1. Y le dice la otra, no sé qué nombre. 1 por 1, 1. 2 por 2, 2. 3 por 3, 3. Y todo el mundo, jaja. Hombre, 2 por 2 son 4. 3 por 3 son... Está claro, ¿no? 4 por 4, 16. No creamos tan evidente. Nuestro poder, nuestra revelación es por fe. Yo no hago nada. Yo no sumo por sumar, multiplico y eso me da derecho a que sé. No. Es un regalo de Dios que llega a tu casa, a tu vida, en un día que no tienes que celebrar nada. Y el Señor dice, yo he aquí, estoy a tu puerta y llamo. Aquel que me abre, entraré. ¿A qué dice? Cenar con él, porque era la comida grande donde la familia estaba reunida, porque era la única que se iba a hacer durante todo el día. Y estaré ahí. Es decir, es un regalo. Y aquel que me deje entrar, le llamaré, le daré potestad de ser llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, la fe es un regalo en Cristo Jesús que nos ha concedido a todos y cada uno de nosotros. Por eso, el justo por la fe vivirá, por la gloria y la gracia de Dios en Cristo. No porque creamos que lo merecemos, o porque sepamos muchas alabanzas, o llevemos muchos años en el Señor.
porque cada día es una experiencia del artista de la vida sobre cada uno de nosotros. Por eso os invito a que no nos avergoncemos, a que nadie pongamos en duda nuestra fe, pero sí trabajemos con ahínco en la gracia, en esas olas que la Reforma nos quedó clara. Solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo y solo a Él y a Dios Padre y Espíritu Santo sea la gloria y la honra hoy y siempre. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu vida en cada uno de nosotros. Gracias por ese mensaje de la Reforma que sigue inundando, Señor, la vida de personas, de todos aquellos que nos llamamos hijos e hijas tuyos por tus méritos, por tu gracia y no los nuestros. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos cada día, a abandonarnos, Señor, cada día, a seguir honrando tu gloria, sabiendo que tú haces en nosotros tu obra. Dirige tú a mis hermanos y a mis hermanas en este día, a que seas tú, Señor, el que sea el prioritario, el eje, que seas todo en todos nosotros, ahora y siempre. Amén.